Comunicar. En este módulo descubrirás cómo se comporta el sonido en el agua. Aprenderás a comunicarte durante la inmersión, profundizarás en algunas técnicas del sistema de pareja y examinarás algunos instrumentos y accesorios útiles en la inmersión. El sonido en el agua. Si no se profundiza en algunos fenómenos físicos, puede darse por descontado hechos totalmente irrealistas. Por ejemplo, estamos tan acostumbrados a comunicarnos con la voz que creemos que siempre es posible, pero en el espacio interestelar o debajo del agua no se nos oye aunque gritemos a pleno pulmón. ¿A qué se debe este extraño fenómeno? El sonido es una onda de presión transmitida por una molécula a las que están a su lado. En el vacío absoluto del espacio, donde no hay moléculas, el sonido no puede transmitirse. Es un mundo silencioso. En la atmósfera de nuestro planeta hay moléculas de gas, aunque están lejos entre sí. Cada una de estas moléculas debe acercarse a las demás para aumentar la presión y transmitir las oscilaciones sonoras. En el agua las moléculas están más cerca, pero son mucho más numerosas y el número total de las que se deben desplazar es mayor. Esta diferencia hace que el sonido se propague más rápidamente en el agua que en el aire, pero para resultar perceptible debe tener una potencia mucho mayor que la producida por nuestras cuerdas vocales. Existe otro efecto extraño. En el agua la onda sonora viaja unas 4 veces más deprisa que en el aire. Nuestro cerebro está acostumbrado a elaborar la dirección de origen de un sonido a través del retraso con el que las oscilaciones sonoras llegan a los oídos. En el agua este retraso es tan reducido que el ruido, por ejemplo del motor de una barca, parece venir siempre de enfrente, independientemente de cómo giremos la cabeza. Sistemas de comunicación. Al no poder utilizar la voz como medio de comunicación, los buceadores se han visto obligados a inventar otros sistemas. A nivel profesional, se utilizan costosos sistemas electrónicos de comunicación. Un sistema mucho más económico es escribir en una pequeña pizarra de plástico, pero es demasiado lento para las comunicaciones urgentes. Por eso a menudo los buceadores se comunican con señales, sobre todo gestos, que para ser inmediatamente comprensibles deben ser simples y unívocos y estar codificados. Estos gestos son prácticamente idénticos en todo el mundo y nos permiten comunicar conceptos simples a los buceadores de todos los países. Como buceador te comunicarás con tus compañeros sobre todo por gestos, pero para que la comunicación resulte eficaz deberéis prestar atención a los procedimientos operativos. Antes de efectuar una señal debes estar seguro de haber capturado la atención de quien debe recibir el mensaje. Los gestos deben ser fácilmente visibles, por lo que es mejor efectuarlos a un lado del cuerpo. Por último, tu compañero deberá responderte de modo inequívoco repitiendo la misma señal para confirmar que ha interpretado bien el gesto. Veamos ahora algunos de los principales gestos codificados. Ok, todo bien. Algo no va bien. Arriba, subamos. Abajo, bajemos. Compensar. Tengo poquísimo aire, estoy sin aire. Compartamos el aire. Quieto. Cerca. Mira. Barca. ¿Cuánto aire tienes? La presión está a la mitad. Estoy en reserva. También hay gestos que se efectúan en la superficie dirigidos a la barca o a otros buceadores lejanos. Ok.
OK con una mano ocupada. Necesito ayuda. Necesito que me rescaten con la barca. Tu instructor te mostrará detalladamente otros gestos y añadirá algunas indicaciones sobre las señales sonoras y luminosas. Los gestos pueden unirse para formar frases más complejas. Intenta descifrar los códigos entre estos buceadores. El sistema de pareja. Como vimos en el módulo anterior, algunos sistemas de respiración de emergencia requieren obligatoriamente la presencia de un compañero de inmersión. Para disfrutar de la máxima seguridad, es necesario sumergirse siempre con un compañero, adoptando desde el principio los procedimientos del sistema de pareja. Tu compañero te ayudará a ahorrar esfuerzos al realizar algunas operaciones, por ejemplo al vestirse. El control recíproco de los equipos es un procedimiento de seguridad fundamental para comprobar que se han montado correctamente todos sus componentes y para adquirir familiaridad con el equipo del compañero, lo que resulta muy útil en caso de emergencia. Si te acostumbras a aplicar siempre los procedimientos del sistema de pareja durante el curso de entrenamiento, los aplicarás espontáneamente durante tus inmersiones. Recuerda que durante la inmersión es indispensable mantenerse siempre al alcance de la mano del compañero, sin perder el contacto visual. Si te das cuenta de que tu compañero se ha alejado de ti, búscalo durante un minuto. Ascendiendo algunos metros podrás ver mejor sus burbujas. Si no lo encuentras, sube a flote para reunirte con él en la superficie. El sistema de pareja hace que la inmersión resulte más segura. Los instrumentos. En el módulo anterior has aprendido el procedimiento para calcular el consumo de aire y para deducir la autonomía de la botella. Para hacerlo necesitas algunos instrumentos que te permiten medir las variables utilizadas en los cálculos. El primer dato que necesitas es la medida de la presión de la botella, es decir, cuánto aire tienes todavía. Para obtener esta medida, como hemos visto, se utiliza el manómetro subacuático. Otro dato necesario para calcular el consumo equivalente en superficie es la profundidad a la que te encuentras. Para medirla puedes utilizar un profundímetro, un instrumento particular que gracias a la medida de la presión ambiental indica la profundidad a la que se encuentra el buceador. En su forma más simple, el profundímetro está constituido por una manecilla negra que se mueve sobre un cuadrante que contiene una escala de la profundidad. Una manecilla roja empujada hacia adelante por la primera memoriza la profundidad máxima alcanzada, un dato esencial para el buceador como veremos en el módulo 9. La medida de la duración de la inmersión también es importante y se obtiene con un reloj o temporizador. Para medir correctamente el tiempo, el reloj debe disponer de una anilla que gire solo en sentido contrario al de las agujas del reloj. El instructor te enseñará a utilizar este importante instrumento. Actualmente existen también versiones electrónicas del temporizador que disponen de numerosas opciones. El máximo nivel de equipamiento electrónico subacuático está representado por los ordenadores de inmersión que trataremos en el módulo 9. Entre las numerosas funciones de este instrumento están incluidas las de profundímetro y temporizador. Esto es otra ventaja que ha contribuido a su gran difusión.
También existen ordenadores de inmersión que integran la función de manómetro y permiten disponer de todos los datos fundamentales para realizar una inmersión segura y confortable con un solo instrumento: presión del aire en la botella, profundidad actual, profundidad máxima alcanzada, tiempo transcurrido, además de otra información importante que comentaremos después. Accesorios. Existen otros objetos que contribuyen a hacer la inmersión más tranquila y segura. Estos componentes del equipamiento del buceador a menudo se clasifican como accesorios, aunque en realidad pueden considerarse indispensables. La gama de los accesorios es muy amplia y el instructor seleccionará los más útiles para ti. Ahora veremos solo los más importantes. La boya de baliza es un pequeño saco alargado que puede inflarse con el aire del regulador de manera que suba a la superficie para señalar tu posición antes de subir a flote. Es importante que tenga un hilo de longitud adecuada. También existen dispositivos sonoros útiles para llamar la atención durante la inmersión, como el avisador acústico, shaker o un simple objeto metálico con el que golpear la botella. A propósito de dispositivos sonoros, es obligatorio disponer de uno de superficie para llamar la atención de la barca más fácilmente que con la voz. Un simple silbato puede resultar muy eficaz, sobre todo si se combina con el movimiento de la boya de baliza. Para cortar sedales, cabos e hilos sobre el fondo hay que disponer de un pequeño instrumento de corte, cuchillo o cortahilos, que debe llevarse en un punto accesible para las dos manos, por ejemplo en la zona ventral. La pizarra permite comunicar conceptos más complejos mediante mensajes escritos. Para poder sumergirse en caso de avería es útil poseer un kit salvainmersiones con las piezas de repuesto esenciales como las juntas tóricas o las correas de reserva para la máscara y las aletas. En muchos países es obligatorio señalar la presencia del buceador en la superficie mediante una bandera roja con una bandera diagonal blanca que debe izarse en la barca de apoyo o en una boya de superficie. En otros se usa la bandera alfa. Recuerda que no es posible alejarse de la vertical de la señal más allá de la distancia establecida por las leyes o los reglamentos. Como todas las actividades que se efectúan al aire libre, la inmersión comporta un cierto riesgo de sufrir lesiones. Los buceadores deben llevar un pequeño kit de primeros auxilios en su bolsa, un saco robusto donde pueden transportar todo su equipo. En el próximo módulo descubrirás lo que es la presión parcial de un gas y por qué es tan importante para los buceadores. Aprenderás cuáles son los efectos que producen en nuestro organismo los gases que respiramos. Profundizarás en los problemas relacionados con la pureza del aire de las botellas y examinarás cómo los gases se disuelven en los líquidos y por qué este fenómeno limita la duración de nuestras inmersiones subacuáticas. ¡Hasta pronto!